El último capítulo de esta saga está destinado a la ruta de las termas naturales más populares que nos ofrece el oeste de Islandia, Reykjadalur, un río termal natural localizado en una región de plena actividad sísmica y volcánica, y Blue Lagoon, una suerte de instalación industrial cuya potencia geotérmica de la tierra y sus minerales han servido para el baño con fines recreativos y medicinales. Ambos lugares están localizados en la península de Reykjanes, donde justamente se concentran todas las actividades sísmicas y volcánicas de Islandia. Si gustas de experiencias únicas, quédate y disfruta de estos baños y las vistas. ¿Qué tal? Buen día. Penúltimo día en Islandia. No me recuerdo el lugar. Ahí lo voy a colocar en pantalla. Primero, muchos mosquitos. Está un poco insoportable salir. No hace frío. Hay una temperatura bastante agradable. Pero vamos a ir a un río caliente. Y esto porque, como se ve acá, la tierra emana calor. Si yo acerco mi mano, me voy a quemar. Y es lo que no debo hacer. Y acá, si acerco mi mano, me voy a quemar también. Y si me meto, me voy a morir. Y si yo toco el río, donde hay alga verde, significa que hay minerales, hay vida. El río está caliente. ¿Y esto por qué? Como se verá hacia arriba, vamos a un río caliente que está calentado por la actividad geológica de este país y de esta tierra. Eso explica que acá en Islandia la gente, para obtener el agua caliente, no necesita calefón, no necesita ningún calentador. El agua caliente la obtienen directamente de la tierra y a 100 grados. Y regulan obviamente la temperatura solo con agua helada. Y hacia allá tenemos más fumarolas, hacia abajo tenemos más fumarolas y hacia arriba tenemos otras fumarolas. Ahora vamos a ir a un río que es ciertamente turístico y vamos a visualizar, me cansé, qué nos teje y qué nos depara esto. Bueno, a esta ruta se pueden escoger dos vías, caballo o a pie. Nosotros vamos a pie porque es la ruta más económica y ciertamente, además de económica, nos gusta disfrutar el paisaje. Pero una de las cosas que lamento profundamente es no traer nada repelente para los mosquitos, porque yo impensado pensé que iba a encontrarme con un frío, ¿cierto? Abrigarme, ahora no hace tanto frío, pero resulta que hay una cantidad de moscos impresionante que a cada rato rodean animales o rodean ciertamente mi cara. Pero no quiero comentar estos dramas de viajeros, sino ligeramente comentar, y desde mis vagos conocimientos geográficos, que acá hay una mezcla interesante geológica. Por lo bajo se pueden detectar alrededor de 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 capas eruptivas que se pueden reconocer fácilmente a partir de estos distintos bloques, ¿no? De roca, algunas basálticas, otras calizas.
pero también el terreno es bastante circular, lo que indica que en algún momento de los deshielos esto se fue deshielando, valga la redundancia, y modelando el terreno, y por lo tanto toda la roca que nosotros observamos acá es ligeramente el producto erosivo de estos hielos que se fueron derritiendo y que se transformaron en agua y que generaron esta especie de riachuelos, pequeñas quebradas que derivan en un río principal. De verdad que para cualquier geógrafo o en su efecto, quien tenga un mínimo conocimiento de geografía, Islandia es tremendamente emocionante. Fuera de los moscos, le damos un visto bueno a Islandia. Qué pornografía geográfica, qué belleza más sublime. Entre desgaste de hielo, erupciones volcánicas y un río. Un río caliente al cual vamos a ir, se supone, entiendo, a su fuente. Llegamos al final de este trayecto. En poquitos metros vamos a encontrarnos ya a la fuente originaria de estos ríos calientes, ¿no? Equivalente a, pensando en Chile, ¿no? Norte de Chile, los geysers, aunque esto no es exactamente un geyser, pero sí a las termas geométricas que se encuentran en el centro sur de Chile. Vamos a ver si nos podemos al menos mojar las patitas, porque el clima no acompaña mucho, aunque sí se observa al final hay gente que se va a bañar, en lo literal. Así que eso, vamos a ver qué pasa. Y bueno, estamos acá en el río cálido, calentado por las aguas termales de la tierra, de la actividad geológica, y estamos acá. Nada que decir, al lado de un volcán que parece extinto, nublado, lloviendo, pero al final hemos decidido venir acá a bañarnos porque en verdad el agua está muy muy caliente y se agradece que sea de la naturaleza. Arriba la gente viene muy abrigada, pero abajo, como se verá, la gente está echada disfrutando del cálido baño que nos entrega este río termal. Y aquí estamos, finalmente en este lugar, reportando a tal vez 500 metros de altura. Arriba frío, lluvia, y acá el río muy caliente, es un río termal. Se paga solo el estacionamiento, así que nada, experiencia reconfortante después de una larga caminata de 1 hora con mucha subida y poca bajada, pero se agradece. Así que nada, quien pueda venir, venga. Qué relajante fue bañarse en ese río termal. Es una experiencia única. En lo particular para mí fue la primera vez y guau, nada que decir. Ahora vengo relajado. Nos bañamos en un río que tiene una temperatura aproximada de 40, 60 grados, que se percibe un poco más bajo porque, como se verá, hace frío, hay nubes, hay neblina, hay llovizna, el suelo está húmedo, como se verá, pero el agua exquisita y la sensación de relajo es maravillosa. Son las cosas naturales que tiene este país y me da un poco de remordimiento de conciencia y hasta casi una culpabilidad, porque no conozco las termas geométricas. Las termas geométricas en Chile sería más o menos lo equivalente a lo que existe en cuanto a estos ríos en Islandia, y es una experiencia impagable. Así que nada, ya nos queda poquito de Islandia y vamos a cerrar con broche de oro en otro lugar que es bastante famoso, parecido, pero no igual, pero que es bastante famoso y que se llama Blue Lagoon. Ahí vamos a compartir algunas impresiones al respecto.
Aquí va mi traje de baño. He recogido una botella de plástico porque hay que cuidar los entornos naturales. Así que hay que hacer eso cada vez que uno va a un lugar natural. Hay que cuidar la biosfera y este planeta. Bien, estamos en la Laguna Azul, una de las 25 maravillas del mundo de acuerdo a lo que vi por ahí. Y aquí estamos. Esta es una agua más o menos lechosa, que en realidad lo dan los minerales de la tierra. Estos son aguas y minerales de origen geológico. Y ¿cuál es la característica? Que es un agua que está calentada por la actividad geológica y volcánica de la tierra. Son aproximadamente 40 grados. Es un agua muy relajante que tiene muchas propiedades para los huesos, para la artritis y un montón de otras enfermedades de orden muscular. Y ahora voy a hacer una panorámica, digamos, bastante general. Nos tocó un día totalmente nublado, de hecho hay una pequeña llovizna y prácticamente lo que nosotros tenemos acá es mucha gente tomando este punto de descanso en las últimas horas del día. Nosotros tomamos la última hora de tal forma de que no estuviese tan lleno. Y creo que el día nublado con neblina y un poco de llovizna le da su toque, aunque no luce totalmente esto como uno quisiera, pero en el fondo es lo que nos tocó y es lo que hay que disfrutar, que es lo importante. Así que les dejo con esta panorámica que creo que es maravilloso. Por cierto, esas no son máquinas contaminantes. Aquí la actividad geológica es tan potente que y de la tierra, que obviamente a partir de eso sacan la energía, y de ese tipo de máquinas, ¿no?, que sacan agua, de hecho eso es vapor de agua, permite obtener la energía eléctrica acá en este país. Acá la energía eléctrica no se obtiene mediante represas, reitero, ni mediante la energía nuclear, sino a partir de la actividad geotérmica de la tierra. Puntos de información, también hay sauna, masajes, un punto que es como un bar, y volvemos obviamente al punto de origen. Así que eso, les dejo, nos vemos hasta la próxima, y ya esto sería uno de los últimos videos. Ya mañana empezamos a despedirnos de Islandia, este gran país, con ganas de volver porque recorrimos prácticamente toda la zona sur, falta el norte. Llegamos hasta el este de la isla y falta el norte. Así que quedamos con muchas ganas de volver, y cuando se pueda claramente vamos a intentar hacerlo. Blue Lagoon se compone de aguas extraídas del mar, las que combinadas con los minerales de la tierra volcánica, como el silicio, tienen un efecto extremadamente positivo para la piel. Su agua lechosa y el procesamiento de esta permiten obtener una crema especial rica en minerales cuyo uso tiene efectos muy positivos para la piel, la que se incluye cuando se paga por la entrada y uso de estas dependencias. También se incluye un bebestible gratis. Además, las aguas de este recinto son recomendadas para la gente que padece de psoriasis u otra enfermedad de orden muscular u óseo. ¿Qué me pasó en la cara? ¿Crema? No, es silicón. Es una máscara que te dan dentro de la entrada y que te sirve para varias cositas. Una crema exfoliante que te limpia la piel de las células muertas. Bueno, exfoliar ya lo había dicho, que te da ciertas propiedades a las células que están vivas dentro de tu piel, y que hay que tenerla en la cara como unos 5 a 10 minutos o no más. No hay que echársela en los ojos, ni en la boca, ni en el pelo, porque después el pelo queda horrible. Y finalmente hay que aprovechar, ¿no? Está dentro del pack incluido. Ya las otras cremas, que una era de lava, la otra era de algas y la otra no me recuerdo cuál era, ya costaba alrededor de 900 coronas islandesas, que alrededor son como 7 por 2, 14.000 pesos chilenos, o sea, prácticamente 12, 13 euros o dólares. O sea, muy caro, y la verdad es que no nos parece necesario porque no venimos a eso. Yo con mi esposa y mi señora esposa venimos más a disfrutar, a conocer algo que es totalmente nuevo para nosotros, y yo creo que para muchas familias que vienen acá también. Así que nada, estoy feliz aprovechando al máximo lo que nos otorga la naturaleza,
porque esto si bien tiene una intervención humana, pero se aprovecha toda la potencia geológica de la naturaleza. Y ojo que estas cremas no las sacan ni las inventan, las sacan de aquí mismo, obviamente con el debido procesamiento, liberando de los minerales tóxicos y dejan solamente los benignos, y esto lo sacan de acá alrededor. De hecho, si se fijan, por acá atrás tenemos un volcán, y ese volcán está dormido, no inactivo, pero dormido como mucho en Islandia, y hay otros que están plenamente activos. De hecho, para venir acá es una zona tremendamente llena de volcanes. Pero eso, hay que sacar provecho. Ahora veo que la crema se endureció, wow. Así que eso, vamos a aprovechar y ver qué sucede. ¿Qué más se puede destacar de Blue Lagoon en Islandia? Hay un bar, vamos a ver qué se puede tomar. Pero alcohol no lo voy a hacer porque ando manejando. Así que vamos a ver qué hay. Y nos pedimos un jugo. Un juguito normal de naranja. Florindana Appelsinufu Safi. Islandés que no entiendo. No hay nada en inglés por último como para saber. Un jugo de naranja concentrado con manzana, un poco artificial, pero está bueno. Pero mi señora y amada esposa se pidió un smoothie, que es como una mezcla bastante extraña de espinaca, mango, jengibre, menta, limón, no sé qué más. Vamos a probar. Oh. Muy refrescante, pero mucho jengibre, pica. Es como un tabasco, pero sin serlo. Vamos a seguir viendo qué depara este amable y bello lugar. Y esta es Lagoon Blue o Laguna Azul, que es estas aguas, ¿no?, residuales de la actividad volcánica, geológica, tectónica de esta isla y en este sector, ¿no?, que ya es como la península del oeste. Si nosotros miramos más hacia allá, podemos mirar y apreciar con mayor esplendor esto. Ahora, técnicamente no es azul, pero el color un poco, no sé si decirlo turquesa, este olor un poco azul, por así decirlo, entre comillas, le da el nombre. No, espectacular. Nada que decir, súper relajante. Salí con la piel súper exfoliada, salí con la piel súper limpia. Mis células muertas no existen. Y nada, esto es una muy buena despedida, digamos, con uno de los últimos elementos que me ofrece Islandia y que ofrece Islandia para todo el país, para todo el turista. Ya mañana será la ruta hacia el aeropuerto, toda la aventura de lo que significa entregar el auto que arrendamos para poder circunvalar la zona sur de este bello país. Y nada, una experiencia memorable, con muchas ganas de volver porque ya con mi esposa lo conversamos y existe la intención, solo la intención de volver a Islandia, pero a recorrer la zona norte de la isla, que es la zona de las ballenas, de los fiordos y de los vientos. Vamos a ver qué ofrece, si es que se dan las posibilidades. El próximo episodio está dedicado a bloguear nuestra experiencia de regreso a casa, desde el despegue del aeropuerto internacional de Keflavik, Reykjavik, y dejando una Islandia con un verano frío y polar que se caracterizó entre lo soportable e insoportable. Volando sobre la isla más grande y gélida del mundo, Groenlandia, hasta el aterrizaje nuevamente en el aeropuerto internacional Toronto Pearson, en Canadá, y con un calor fuerte e intenso. Como era de esperarse, y ante una escala de 8 horas antes del vuelo a Santiago de Chile, salimos del aeropuerto para disfrutar de otros lugares y espacios que no pudimos disfrutar en la ida, lo que en este caso fue las islas de Toronto, o en el idioma local, Toronto Island, ubicadas en el lago Ontario, cerca de la frontera con los Estados Unidos de América. ¿Te gustan los baños de agua caliente al aire libre? ¿Y
¿Qué te gustaría conocer, saber o mirar en nuestros próximos viajes? Házmelo saber en los comentarios, dale like y suscribe para que más personas puedan conocer, aprender y viajar conmigo. Hasta la próxima.